¿Qué tal? Esta es la segunda sesión del tema 2 de la asignatura Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. El tema 2, como recordaréis, se llama Estructura y Organización del Trabajo. En esta sesión vamos a dar la segunda parte. La sesión pasada dimos estructura organizacional y ahora vamos a dar organización del trabajo. La única referencia general que he seguido es el manual de la UNED, Alcover de la ERA y colaboradores. El capítulo 2, que vamos, lo he seguido prácticamente tal cual, abreviando mucho, resumiendo mucho, claro. Y bueno, eso sí, he tenido que buscar también, que consultar algunas referencias más, ciertas obras a las que se cita aquí, porque algunos conceptos yo creo que no vienen muy claros. Pero bueno, básicamente todo lo que voy a decir aquí se puede encontrar, o el 99%, en el capítulo 2 de este libro. Entonces, antes de empezar con los puntos propiamente dichos, hay que decir dos palabras acerca de un concepto que viene antes de lo que es la organización del trabajo, que es el diseño del trabajo. Está muy relacionado, pero bueno, básicamente el diseño del trabajo implica un modo en el que, y lo pone aquí, tareas, puestos y roles se estructuran, conectan y modifican. Tareas tiene que ver con la actividad que se hace en la organización. El puesto es el conjunto de tareas. Bueno, esto lo vamos a ver ahora, a continuación. Y los roles se refiere más al enfoque social del trabajo. Y obviamente todo esto se estructura, como siempre, en una especie de red en donde hay nodos y hay conexiones. Por eso pone aquí se estructura y luego se conecta. En estructura ya está incluido lo de que se conectan, pero bueno, está bien hacer énfasis. Y se modifican. Es decir, hay que tener en cuenta tanto una estructuración de la actividad en sí como una estructuración que tiene en cuenta el paso del tiempo también, etcétera. Y a su vez, no solo hay que tener en cuenta pues las intencionalidades que se tengan, ¿no? Cuando se diseña un puesto de trabajo, pues qué se quiere hacer, qué persona preferimos que la desempeñe, etcétera, o qué conductas o roles esperamos que esa persona muestre en la organización, sino que también hay que tener en consideración, obviamente, cuáles son las consecuencias de estas estructuraciones, conexiones y modificaciones sobre quién. Pues lo pongo aquí en cursiva porque es una cosa que ya hemos señalado en varias ocasiones, que son los 3 niveles de análisis. Hay que tener en consideración las consecuencias en los 3 niveles. A nivel individual, cómo afecta al individuo el diseño del trabajo, cómo afecta al grupo, es decir, a las relaciones de unas personas con otras, y a las organizaciones, es decir, al todo, a la estructura en sí. Y aquí he puesto de Taylor a Hackman y Ullman. Básicamente Hackman y Ullman son dos autores que desarrollaron un modelo en los años 70, aunque luego se ha actualizado en los 80, creo, pero vamos, es un modelo sobre las características de la tarea, pues muy integrativo, muy interesante, que introduce unos cuantos constructos y variables psicológicas pues que ayudan a entender qué es lo que hace, qué puede tener de motivador pues un trabajo en función de sus características y cómo funciona el individuo al respecto. O sea, es un modelo integrativo. Y bueno, este lo vamos a ver hoy por encima y el próximo día en profundidad, porque como tiene que ver con la motivación del sujeto, lo voy a meter más bien en el tema 3, que es el de motivación y actitudes. Y bueno, y como digo, he puesto aquí de Taylor a Hackman y Ullman, porque nuevamente hay que acordarse de lo que dijimos en la primera sesión y también en la segunda. Para comprender todo esto, esto de las organizaciones o esto de lo que sea, hay que tener en cuenta en qué situación estamos.
y hay que tener en cuenta situación histórica, social, el contexto, vamos, y qué se hizo previamente. Entonces nos viene muy bien recordar los diferentes modelos teóricos. ¿Por qué? Porque así podemos ver la evolución que ha habido, y es bueno no perderlo de vista, para no caer en en ciertos vicios o perversiones que a lo mejor estamos viendo, cada vez vemos más en el mundo laboral hoy día. Entonces, aquí quería volver a hacer énfasis, como digo, en el hecho de que Taylor, el Taylor del Taylorismo, del que he hablado ya muchas veces, a la hora de diseñar el trabajo, sí pensaba en el modo en el que los puestos, tareas y roles se estructuraban, aunque fuera de una forma un poquito reduccionista. Sí lo hacía. Y a lo mejor hasta se podría decir que tenía en cuenta qué características tenía para el individuo. Claro, desde un punto de vista, diría yo, medio conductista, porque veía al individuo como una especie de autómata que se guiaba por estímulos económicos y poco más. Pero el problema de Taylor, nuevamente, aquí vuelve a salir a colación, es que no tenía en cuenta cuáles eran las consecuencias que ese diseño tenía para el grupo y para la organización en sí. Esto es una cosa que Hackman y Oldman sí tienen más en cuenta, aunque como veremos también es un modelo que está muy dirigido al individuo, está hecho a nivel individual, pero al menos, o sea, que no nos puede explicar toda la película, obviamente, pero sí tiene en consideración muchos más aspectos del individuo, y además explícitamente es que eso es lo que pretende. No pretende que con eso ya la organización funcione muy bien como pretendía Taylor. Entonces esto es una cosa que nuevamente hay que tener en consideración, lo de los 3 niveles de análisis y lo del contexto histórico y lo que se ha hecho antes también, que nos puede venir muy bien. Entonces, en el diseño del trabajo, pues podemos encontrar diferentes tipos de influencia que nos van a ayudar o que nos van a servir de guía para, pues eso, para realizar este diseño. En primer lugar, obviamente, las características del trabajo en sí, es decir, cómo se estructura el trabajo. Y el trabajo se estructura en 2 sistemas, en un sistema funcional, que tiene que ver con las tareas o elementos del trabajo, y un sistema social, que son las relaciones entre los elementos. Nuevamente vemos aquí el tema de la estructura con los nodos y las conexiones. Esto de alguna manera sería lo mollar, lo central en el diseño. Lo que pasa es que también hay que tener en consideración, bueno, y aquí, perdonad, aquí os he puesto, pues nada, una estructurilla, hay como una especie de red neuronal cutre, pero para que veáis que eso también representa un trabajo, es decir, una serie de tareas, una serie de elementos del trabajo que se relacionan entre sí, y esa relación pues obviamente se realiza en un contexto social. Pero como digo, aparte ya de las características que pueda tener el trabajo en sí, hay que tener en cuenta las influencias sociales. Al decir sociales nos referimos a interpersonales, nuevamente, nivel grupal, nivel interpersonal. Interpersonal se refiere a su vez a cuál es la influencia que otras personas tienen sobre ese trabajo en concreto, es decir, no las personas que lo están ejerciendo, sino otras. Ejemplo, cómo va a ser la retroalimentación que se le dé a los trabajadores que estén desempeñando la tarea referida a ese puesto. ¿Cómo va a ser esa retroalimentación? ¿Cómo va a ser la información que se le dé, por ejemplo, desde los superiores? ¿Cómo va a ser la relación que se tenga? Todo eso es muy importante, porque eso puede mejorar la satisfacción y el rendimiento laboral, independientemente de lo que se haya hecho en el punto anterior de las características del trabajo en sí, que como veremos, obviamente para diseñar un trabajo, pues hay que pensar en cuáles son las características que queremos que tenga la persona que lo va a desempeñar para optimizar las expectativas de rendimiento. Pero como digo,
también hay que tener en cuenta que este rendimiento se va a ver influido no por unas características internas del individuo y ya, sino también por influencias de tipo interpersonal. Esto es lo que quería decir. Y no solo de tipo interpersonal, sino también estructural u organizacional. Bueno, mejor organizacional porque estructural lo estamos utilizando para muchas cosas. Estas influencias organizacionales tienen que ver con el contexto de la organización en sí, como un todo, con características que tenga la organización. Es decir, cómo va a influir la ideología de la organización en el trabajo, cómo va a influir el acceso a ciertos recursos materiales que tenga el trabajador dentro de esa organización, etcétera. Es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta cuando se diseña un puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Que hombre, en general estas cosas son muy difíciles de prever, pero como hemos dicho antes, en el diseño del puesto de trabajo se incluye su modificación, y estas influencias sí habría que tenerlas en cuenta. Entonces aquí he puesto, ojo, trabajo como actividad, pero no solo. Efectivamente, esta sesión va a tratar mayormente sobre la idea del trabajo como actividad. Recordad que el trabajo se podía ver desde un punto de vista social o psicológico o más bien material, como una actividad en sí. Aquí vamos a hablar sobre todo del trabajo como una actividad en sí. Y he puesto aquí, pero no solo, porque, a ver, sí, vamos a hablar del trabajo como una actividad en sí, pero este significado del trabajo está muy relacionado con los otros dos. Sobre todo al final, cuando veamos ocupaciones, veremos que ahí lo que es el trabajo tiene una significación social muy importante. Y por lo tanto, al hablar de organización del trabajo, realmente estamos hablando de estructuración del trabajo. Esto es una cosa que hay que señalar, y por lo tanto de lo que vamos a hablar aquí es de lo referido al primer punto que tenéis en esta diapositiva, es decir, de las características del trabajo en sí. No vamos a hablar de diseñar puestos, sino de la mayor influencia que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un puesto, que son las características del trabajo en sí. Eso es, características del trabajo, pero tomadas todas ellas, tanto el sistema funcional como el sistema social. Concretamente, vamos a ver tres aspectos o tres enfoques de dicha organización. Primero, la organización material del trabajo, que se refiere más a lo que es la actividad en sí. Luego, la organización temporal del trabajo, que se refiere a la influencia que tiene el tiempo sobre el trabajo. Y por último, la organización social del trabajo, que está referida a de la primera diapositiva que vimos, a lo que son los roles dentro del trabajo, a cómo funcionan los roles, qué tipos, qué conceptos hay relacionados con lo que es el rol y qué problemas puede haber en el desempeño laboral relacionados con lo que es el rol. Entonces tenemos en primer lugar la organización material del trabajo. Para poder estudiar la organización material del trabajo hay que diferenciar entre tareas, puestos y funciones. Las tareas son acciones o conjunto de actividades que tienen una serie de características. En el libro hay muchísima información sobre esto, a mí me parece un poco confuso, así que lo que he hecho ha sido resumir. He puesto aquí las características que yo creo que son las más importantes. En primer lugar, una tarea tiene que ser intencional o planificada. Una tarea no es algo que surge de la nada, no es un movimiento de nuestro cuerpo involuntario, no. Es una actividad que tiene un propósito. Incluyen un conjunto de operaciones físicas y o mentales, operatoria. La tarea es operatoria, es decir, no se queda en una mera intención. Tiene que tener un propósito, pero ese propósito va acompañado de una acción, de una operación. Está situada en el tiempo.
Cuentan con un principio y con un final. Una tarea no nos estamos refiriendo a una tarea existencial. Yo estoy en este mundo para no sé qué. No es eso a lo que nos estamos refiriendo. Y una tarea está relacionada con la producción de algo, de un producto en sí, de una cosa o de un servicio determinado. Y bueno, y pueden ser realizadas por un individuo o por un grupo. Vale, y esto último es más interesante. Las tareas a su vez pueden ser divididas en etapas, subtareas o elementos. Lo de etapas viene por lo de que está situado en el tiempo la tarea. Y subtareas o elementos, pues divisiones que se le pueden hacer a la tarea. Entonces, tanto las etapas como las subtareas o elementos están definidos como la unidad más pequeña con significado, sin separar los movimientos y los procesos mentales implicados. Y aquí he puesto analogía moléculas y átomos. Sí, o sea, una etapa, una subtarea o un elemento de la tarea es a su vez una tarea, pero ya no se puede dividir más. Esa es la cuestión. Entonces, si uno va a, yo qué sé, a pintar un cuadro, pues primero hace un boceto, luego, pues yo que sé, hace un estudio, las etapas que sea que tengan el cuadro. Pero no se puede decir que una de las subtareas del cuadro sea coger la mano y con el lápiz hacer así como una circunferencia en una hoja de papel, a partir de la cual luego pues se hará un estudio o lo que sea. No, eso es un movimiento de la mano. Eso no es una subtarea. Y lo de la etapa, igual. La etapa no puede ser, pues yo que sé, una cosa aleatoria, pues 5 segundos de mi trabajo aquí y allá. Eso no es una etapa. Es decir, una etapa tiene que tener un significado dentro de lo que es la tarea, igual que una subtarea. Tiene que tener un significado en sí, tiene que ser en sí misma una tarea. Por ejemplo, si vas a dar clase, pues una etapa es pues una sesión de teoría. Una subtarea puede tener que ver con la realización de una preparación de la clase, o cuando vas a hacer una práctica, pues haber buscado información acerca de esa práctica, pero obviamente no puede ser navegar por internet, por ejemplo, etcétera. La tarea se pone en primer lugar porque tiene una gran relevancia. Es el origen del diseño del trabajo. Es lo primero. ¿Por qué? Porque a partir de la tarea se diseña el puesto. Un puesto es una agrupación de tareas. El puesto de profesor implica una serie de tareas que tiene que realizar el profesor que van antes de la idea de profesor. A partir de la tarea aparece la demanda de las características del trabajador. Si estamos hablando de un profesor universitario, si queremos que alguien imparta tal asignatura o tal conocimiento, pues tendremos que necesitar a alguien que pueda justificar con un documento oficial que tiene esos conocimientos, o que al menos tiene pues la experiencia, lo que sea, las características que nos interesan. Pero eso nuevamente viene dado por la tarea en primer lugar. Y claro, a partir de la tarea aparece la demanda de las características del trabajador, y a partir de las características del trabajador aparecen, por ejemplo, aquí he puesto, se podían poner un montón de cosas, los niveles salariales dentro de una empresa. Y por lo tanto eso va a condicionar muchísimo cómo va a ser la organización en sí. Y aparte de todo esto, la ejecución de la tarea se asocia con diferentes estados psicológicos o sanitarios del trabajador. Sanitarios, pues que tenga salud tanto mental como fisiológica. Es decir, que la tarea en sí determina muchas cosas, determina lo demás que está referido al trabajo. Por eso se pone en primer lugar. La tarea, además de todo esto, tiene implicaciones sociales y societales. Es decir, que la tarea no tiene una implicación solamente a nivel organizacional, sino que si tenemos en cuenta cuáles son las tareas que se desarrollan actualmente, pues ya podemos ver qué efectos puede tener eso, por ejemplo, sobre una economía de una nación. Y aquí he puesto paso de sector industrial a de servicios.
Esto me refiero al proceso histórico que hemos seguido. Por ejemplo, en España. España se desindustrializó entre los 80 y 90, vendió casi todas sus grandes empresas y ahora es un país básicamente de servicios. Eso tiene grandes implicaciones, tiene implicaciones medioambientales que podríamos calificar de positivas, pero eso nos quita como país, y bueno, estoy poniendo el caso de España, pero podríamos hablar de muchísimos países, sobre todo de la órbita anglosajona o occidental o como lo queréis llamar, que al desindustrializarse pues cada vez dependen más del extranjero, de otros países. Cada vez son menos autosuficientes. Quiero decir que esto es como lo del el efecto mariposa. Partimos de una tarea que puede ser una cosa insignificante, pero si unimos, eso es lo que determina todo lo demás. Las tareas se pueden estudiar desde diferentes enfoques. Hay mucho publicado acerca de las tareas en un trabajo, pero como digo, las tareas se pueden estudiar estudiando sus características específicas, estudiando las características del trabajador que tiene que realizar dicha tarea, o estudiando el desempeño del puesto, es decir, la conducta visible expresada por el trabajador que realiza dicha tarea. En primer lugar, respecto al enfoque de las características de la tarea, bueno, este enfoque a su vez se puede dividir en dos tipos de trabajo. Lo que pasa es que yo esta división no la he hecho porque ya me parece demasiado lío y tampoco para lo que pretendemos de hacer una panorámica muy general en una sola sesión, pues no tiene mucho sentido complicarlo más. Pero vamos, por apuntarlo, se pueden estudiar las características de la tarea haciendo hincapié en qué características son motivacionales intrínsecamente, o sencillamente estudiar las características de la tarea sin centrarse en qué características son motivacionales intrínsecamente. Dentro del primer grupo, es decir, un estudio de las características en tanto en cuanto son motivaciones intrínsecas que pueden facilitar pues que mejore la satisfacción y el desempeño y tal del trabajador, está el modelo de las características del trabajo de Hagman y Ollman. Este es muy conocido, se ha usado muchísimo. Yo creo que la primera versión de este trabajo es del año 70, aunque luego se han hecho actualizaciones. Y bueno, y como digo, este modelo estudia las cualidades motivacionales intrínsecas de la tarea. ¿Y cómo se mide esto? Pues con el cuestionario de diagnóstico del trabajo, en el que se mira a ver cuál es el potencial motivador del trabajo, por así decirlo. Este modelo, como digo, es muy conocido. Os dejo aquí un enlace para un vídeo de YouTube donde yo creo que viene muy bien resumidito y muy bien explicado, con imágenes y todo eso. Aunque ya creo que lo he dicho antes, pero si no lo digo ahora, este modelo lo vamos a dar en el tema siguiente, porque como es bastante interesante, me gustaría detenerme un poco en él. Pero bueno, no da tiempo hoy y además para mí está más relacionado con el tema siguiente, que es la motivación y las actitudes en el trabajo. Y como segundo ejemplo tenemos el cuestionario del diseño del trabajo de Morgeson y Humphrey, que es de 2006 y claro, aquí pone que tiene mejor validez psicométrica que el JDS, que es el anterior, que es el de Hagman y Ollman. A ver, entre otras cosas porque es muchísimo más moderno, es más actual y la metodología ahora es mejor que la que había en el año 70. Pero bueno, este modelo, como ya he apuntado antes, es un modelo que se refiere a clasificar las tareas de cualquier trabajo, o sea, hacer una especie de inventario muy general de las características que puede tener cualquier trabajo y ya. Y luego a partir de ahí sí, establecer correlaciones con otras características psicológicas. Bueno, con características psicológicas las que sean, pero
lo que hace el modelo no es incluir dichas características psicológicas, sino lo que hace es ordenar y clasificar las características teóricamente de todos los trabajos, ¿no? que nos podamos encontrar. Y lo que encontraron en este artículo de 2006, que es muy interesante y además se puede descargar gratuitamente, yo lo he hecho y, a ver, es bastante interesante, le podéis echar un vistacillo. Lo que le salían es que mediante un análisis factorial de la leche le salen 21 dimensiones, es decir, 21 características generales de las tareas que a su vez se pueden agrupar en 4 dimensiones fundamentales. Estas 4 dimensiones fundamentales son las características motivadoras de las tareas, las características motivadoras del conocimiento requerido, las características sociales del trabajo y las características contextuales. Y aquí tenéis un pantallazo del artículo donde tenéis efectivamente las 21 características agrupadas en estas 4 dimensiones. Y luego, claro, ya la parte para mí más interesante es cómo estas características correlacionan con diversas variables psicológicas. Y vamos a hablar solamente, pues porque, para no liarnos, de la satisfacción. Pues por ejemplo, la autonomía a la hora de establecer los tiempos en el trabajo y de la planificación del trabajo, pues sí, pues correlaciona bastante con la satisfacción. Y también la autonomía a la hora de tomar decisiones, y también la autonomía en los métodos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, que es un modelo bastante interesante y os recomiendo que le echéis un vistazo. Bien, otro enfoque para estudiar las tareas tiene que ver con las características del trabajador. Esto lo voy a decir muy por encima porque obviamente esto es algo que se da en psicología diferencial, porque las aptitudes de los trabajadores pues son las aptitudes de las personas. Lo que pasa es que dentro de cada trabajo específico pues nos interesará, y bueno, eso será un trabajo que harán en recursos humanos, pues ver a lo mejor la personalidad del aplicante o yo qué sé, o en ciertos casos su inteligencia lingüística o su fortaleza o su salud o lo que sea. Pero vamos, en general podemos hablar de todas estas características se pueden agrupar en aptitudes, habilidades, destrezas y bueno, también conductas. Las conductas obviamente son es lo que la persona expresa en tiempo real, pero o sea, lo que es el movimiento, hay otras cosas que también se expresan, pero ya me entendéis. Las aptitudes son potencialidades del aprendizaje. Es decir, las aptitudes es la capacidad que se le espera que tenga para adquirir ciertas habilidades en el futuro la persona. Pues yo qué sé, si la persona tiene pues una inteligencia lingüística increíble y además siendo crío hablaba 3 idiomas, pues se espera que tenga una aptitud de aprender idiomas pues muy importante también en el futuro. La habilidad es la capacidad real y expresada, general y estable. Por ejemplo, pues hablar el idioma que hables. Pues si has aprendido inglés y lo hablas, pues ya está. Esa es una habilidad que tienes y que puedes expresar. Y una destreza sería una capacidad más específica y modificable. Pues por ejemplo, una destreza sería pues yo qué sé, pues conducir un autobús. Eso es una cosa que se aprende, pues ya está. Lo que pasa es que no es tanto una habilidad, porque es una cosa específica. Hablamos de conducir algo en concreto. Una habilidad sería pues la persona que es una manitas o que se le da muy bien, pues yo qué sé, pues los coches y lo conduce todo, lo arregla todo, ese tipo de cosas. Aunque obviamente la diferencia entre habilidad y destreza
pues no está 100% clara, pero si nos vamos a los extremos yo creo que sí. Aquí tenemos un ejemplo, además es que en el libro viene este cuadrito porque, claro, la diferencia entre aptitud y habilidad o destreza es obvia, pero la diferencia entre habilidad y destreza, bueno, igual no es tan clara al 100%, aunque yo creo que es bastante fácil también. Como vemos aquí, por ejemplo, una cosa interesante es que las habilidades suelen ser de naturaleza cognitiva y social y la destreza de naturaleza física o motora. O sea que el ejemplo que os he puesto está bien. Lo de conducir sería más una destreza y lo de hablar un idioma una habilidad. Habilidad relacionada con rendimiento en una amplia gama de tareas y destreza en una tarea o grupo de tareas, es decir, es más específica, etcétera. Y por último, y lo he puesto aquí abajo porque solo lo voy a nombrar, también se pueden estudiar las tareas desde el punto de vista del desempeño del puesto. Es decir, la conducta del trabajador en la ejecución de la tarea. O sea, estudiar la tarea desde el punto de vista de las funciones del trabajador. Pero esto es una cosa que vamos a ver después cuando hablemos de funciones, así que lo dejamos aquí. Muy bien, pues en cuanto a puestos, solo, nada, esto es muy breve, un par de definiciones. El puesto es el trabajo total asignado a un trabajador individual, constituido por el conjunto de tareas, deberes y responsabilidades que en el marco de las condiciones de trabajo de una actividad concreta conforman la actividad laboral regular y habitual de una persona. Pues creo que está claro. Las tareas se agrupan en trabajos y el puesto es el trabajo total que se le asigna a una persona, que tiene pues un puesto determinado dentro de la empresa. La posición es el puesto referido pero a una sola persona. De manera que existen tantas posiciones en una organización como personas se encuentran empleadas en ella y como vacantes. Es decir, el puesto de trabajo es, pues como he dicho, el trabajo total que se le asigna a la persona y todo ese tipo de cosas. Y las posiciones son, como por así decirlo, las unidades que tiene la organización ahí para que alguien trabaje. Vamos a decirlo de esta manera tan cutre. De forma que esas posiciones o están ocupadas o no están ocupadas. Y plaza es lo mismo que posición, pero en lo público. Cuando uno se dice me he sacado una plaza, obviamente uno no se está refiriendo a una empresa privada. En una empresa privada sería he ganado una posición como tal cosa. Y el cometido es el conjunto de tareas dirigidas hacia el logro de las metas generales de la posición o del puesto. También se utiliza misión, funciones, deberes, obligaciones o responsabilidades. El cometido, sí, o sea, está más relacionado con el logro de metas generales. ¿Cuál es mi cometido como profesor? Pues que las personas aprendan. Claro, eso no es la tarea propiamente dicha, porque yo no soy el que va a aprender. Bueno, obviamente tengo mucho que aprender, pero mi cometido es, a través de mi trabajo, conseguir que las personas aprendan o les interese el tema. Y aquí he puesto para comentar algo entre interrogaciones. Anacronismo del término puesto, acuerdos idiosincrásicos o particulares, análisis de competencias. ¿Esto a qué se refiere? Pues a lo que se refiere es que estamos en esto de la sociedad líquida, entonces parece que también hay trabajos líquidos, y en el libro se hace referencia a algo que he querido reflejar aquí, que es que, claro, la idea de puesto cada vez está menos clara. ¿Por qué? Pues porque cada vez es más importante que las personas puedan desempeñar diferentes funciones dentro de la misma organización. Obviamente esto no es así en todas partes, pero sí es verdad que antes, que hace unas décadas, el trabajo de cada persona estaba muchísimo más claro y era muchísimo más estable. Ahora no está tan claro y por lo tanto el concepto de puesto se está desdibujando. Y bueno, y eso tiene las consecuencias que tiene.
Para terminar, hablamos de las funciones dentro de la organización material del trabajo. Este enfoque es análogo a estudiar las tareas desde el punto de vista de la conducta manifiesta, es lo que he dicho antes. Entonces, ¿cuáles son las funciones del trabajador? O sea, al hablar de funciones, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un número reducido de categorías a través de las cuales se describe la variedad de actividades que integran cualquier trabajo. Las funciones nos deberían facilitar la comprensión de un trabajo. Es decir, nos tendrían que poder, con unas pocas funciones, deberíamos ser capaces de comprender qué es lo que la persona hace en general, en toda su complejidad, que es para lo que están estos conceptos, para simplificar las cosas. Por lo tanto, el número de funciones que hace una persona no debería ser infinito. Lo que pasa es que, como he dicho antes, y voy a volver a incidir en esto, pero muy brevemente, hoy día parece que la tendencia es a definir al empleado por las funciones que desempeña dentro de la empresa y no tanto por el puesto que ocupa dentro de la empresa. Esto puede ser bueno para personas que lo que busquen es básicamente autonomía, pero puede tener problemas porque, claro, si el puesto de trabajo está delimitado, pero si tu trabajo se define por tus funciones, eso ya no está tan delimitado, el tiempo que vas a invertir, el esfuerzo que tienes que invertir, lo que se espera de ti, etcétera, etcétera. Yo creo que esto ha dado lugar a que aumente el estrés laboral. Eso lo veremos después brevemente. Pero bueno, es un problema que hay hoy día para muchas personas, que vale, la autonomía está muy bien, pero otras lo que buscan es, pues yo qué sé, seguridad y estar tranquilas. Y el problema es que, claro, si al final hay más autonomía y solamente se describen los trabajos por funciones, pues muchas personas, como digo ahí, van a acabar obsoletas, porque todos vamos a tener que estar a la última en todo y eso no es posible. Al final estamos en un sistema competitivo totalmente. Y claro, si la competición para aquello que no es vital, pues muy bien, pero si tenemos que competir para lo vital, mal vamos. Bien, entonces voy a hablar brevemente del análisis funcional del trabajo, que también se llama análisis funcional de puestos. Este es un enfoque sistemático para identificar y describir tareas, deberes, responsabilidades e interacciones esenciales asociadas con un puesto de trabajo en particular. Dicho de otra manera, el análisis funcional de los puestos es un enfoque que lo que hace es describir el trabajo en función de sus funciones y lo hace de forma sistemática. Esto quiere decir que se pueden obtener listas con la descripción de múltiples trabajos a partir de unos pocos conceptos. Entonces, de esta forma, pues podemos tener una serie de puntuaciones de estos pocos conceptos en cada trabajo y de cada trabajador, y esto nos va a dar una idea muy aproximada y muy sencilla de obtener, tanto, pues eso, de lo que es el análisis del trabajo, pero desde el punto de vista de las funciones, o sea, de cómo se tiene que estructurar el trabajo, pero desde el punto de vista de las funciones. Entonces, desde este enfoque, las funciones del trabajador se organizan jerárquicamente según lo difíciles que sean o lo complejas que sean. Esto es el nivel funcional. El trabajo, la persona en función de las tareas que desempeñe y de las funciones que desarrolle podría obtener una puntuación de nivel según la complejidad, pero como las funciones pueden referirse a personas, a objetos o a datos, para describir el trabajo y para también describir lo que es la conducta del trabajador ejecutando ese trabajo, o sea, el desempeño de ese trabajador, hay que tener en cuenta
cuál es el grado de involucración del trabajador respecto a personas, objetos y datos. Es decir, qué porcentaje de su involucración en el trabajo está enfocada a las personas o a los objetos o a los datos. Y a esto se le llama orientación funcional. Y de esto se obtiene pues una puntuación de involucración. Entonces, en cada campo, campo se refiere a datos, personas o objetos o cosas, las funciones pueden definirse por medio de una escala de funciones del trabajador. Nuevamente, nivel funcional. Son escalas de tipo ordinal con la que los requisitos de ejecución van de los niveles más simples a los más complejos. Esto es lo mismo de antes. Esto es lo que se llama el nivel funcional. Y esto tiene que ver con lo que he dicho al principio. Es un enfoque sistemático y por lo tanto la exhaustividad del análisis funcional lo hace aplicable a cualquier trabajo en una organización. El análisis funcional está presente en instituciones internacionales, está presente en diferentes países de diferentes formas, hay diferentes enfoques. El que ha elegido el libro de lo que es el enfoque funcional de puestos, pues, a ver, os voy a enseñar un momento este libro que es muy interesante, si os interesa el tema, que es básicamente este libro que es de Manuel Fernández Ríos, Análisis y descripción de puestos de trabajo. Y aquí pues podéis tener listados de clasificaciones de puestos y no solo de puestos, sino en fin, de requerimientos, de tipos de tareas, etcétera, etcétera. Es bastante interesante. Bueno. Entonces, todo esto que os he dicho del nivel funcional y la orientación funcional según el puesto se puede ver en este esquema que tenéis aquí, que es una forma, pues eso, sencilla de describir pues, lo que os acabo de describir. Es decir, tenemos que las funciones se pueden referir a objetos, se pueden referir a datos o se pueden referir a personas. Y a su vez, también las funciones se pueden clasificar en función valga la redundancia, de su complejidad. Por ejemplo, con respecto a datos, lo más sencillo sería copiar o comparar. Después vendría analizar, calcular o compilar, sería más complicado que copiar. Y lo más difícil sería, o lo más complejo sería sintetizar, innovar y coordinar. Bien, y pasamos ahora a la organización temporal del trabajo. Aquí vamos a ir más rápido. Vamos a decir dos palabras sobre la relación entre el tiempo, los tipos de tiempo que pueda haber y la actividad laboral. Vamos a citar diferentes tipos de horarios laborales, muy sencillo. Y por último, hablar algo de los turnos de trabajo y lo que yo creo que puede ser más interesante, cuál es el efecto que pueden tener ciertos turnos de trabajo sobre la salud física y psicológica de las personas. Bien, pues acerca del tiempo y la actividad laboral. Como he dicho antes, se pueden distinguir diferentes tipos de tiempos. En primer lugar, vamos a distinguir aquí dos. En primer lugar hablamos del tiempo biológico, que es un tiempo, pues el que nos da el reloj, vamos, el tiempo objetivo, por así decirlo, el que se puede medir de forma objetiva. Bueno, pues este tiempo tiene, ¿por qué se llama biológico? Porque tiene un efecto sobre la fisiología de las personas, que es indudable, y que puede tener una relación, como veremos, con lo que es la propia actividad y el desempeño laboral. Ejemplos de tiempo biológico, pues en primer lugar tenemos los ritmos biológicos, que son cambios regulares y periódicos de las funciones psicofisiológicas. ¿Qué tipos de ritmos tenemos? Bueno, los ritmos se dividen en función de su rapidez. El que probablemente todos conozcáis son los ritmos circadianos, que es el paso del sueño a la vigilia. O cómo el cuerpo se va preparando para el sueño y luego, una vez que estás durmiendo, cómo se prepara para el despertar. En el primer caso, cuándo y cómo y de qué forma se segrega melatonina, y en el otro caso, cuándo se segrega cortisol. Esto es interesante porque esto es algo
que se da tal cual. Es decir, la melatonina se suele segregar más a ciertas horas y el cortisol se suele segregar más a ciertas horas. Y esto es así estadísticamente. Supongo que habrá excepciones, pero no sé si habéis comprobado cómo cambia vuestro nivel de descanso si dormís desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la mañana, 6 horas, que no es mucho, pero cómo cambia eso a dormir de 6 de la mañana a 12 de la mañana. O sea, se descansa más de 12 de la mañana a 6 de la mañana. Bueno, pues esto tiene que ver porque estáis aprovechando la melatonina y estáis aprovechando el cortisol. Si el cuerpo segrega cortisol cuando estáis durmiendo y estáis muy cansados y no os despertáis, obviamente en esas horas el nivel de descanso va a ser inferior. Y lo mismo si os intentáis dormir cuando ya no estáis generando suficiente melatonina. Bueno, pues este es el ritmo que todos conocéis, pero luego hay ritmos más rápidos que son los ultradianos, por ejemplo, los latidos del corazón, que eso obviamente el hecho de que tengamos un ritmo cardíaco sano, estable, regular, etcétera, pues es algo que hay que tener en cuenta, obviamente. Y luego están los ritmos infradianos, que son más lentos. Por ejemplo, los ciclos menstruales, que eso obviamente influye tanto en el cuerpo a nivel fisiológico como a nivel psicológico también. Y luego están los ritmos circanuales, pues por ejemplo, pues lo que es el paso de las estaciones. Y esto supongo que depende mucho de la latitud en la que nos encontremos, pero qué duda cabe que a algunas personas les cambia, vamos, el paso de las estaciones tiene un efecto sobre ellas, a nivel fisiológico y a nivel psicológico. Esto se ve sobre todo en los países nórdicos. Si vais a Finlandia, por ejemplo, veréis que el comportamiento de la gente, que el cómo son, varía muchísimo, varía mucho más que aquí, entre el invierno y el verano. Es una cosa bastante clara. Entonces, estos ritmos biológicos obviamente van a tener algún tipo de influencia sobre la actividad laboral. Pero también hay que tener en cuenta los biorritmos. Los biorritmos no son tanto los cambios regulares o periódicos de las funciones psicofisiológicas, sino el modo en el que las personas, o el modo diferencial, por así decirlo, en el que las personas funcionan a diferentes horas del día. Hay gente que trabaja mejor por la tarde y gente que trabaja mejor por la mañana. Hay gente que es más de levantarse temprano y gente que es más de levantarse tarde. Pues ese tipo de cosas. Bien, pues todo esto se ha visto que tiene un efecto moderador sobre el rendimiento, pero no directo. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que tú seas más de levantarte tarde que de levantarte temprano no quiere decir que vayas a hacer mejor tu trabajo o peor tu trabajo. Otra cosa es que por el hecho de que desarrolles ciertas conductas derivadas de esa tendencia que tienes tú, eso puede tener una influencia sobre el trabajo. A ver, me explico. Tú eres de levantarte tarde, pero tienes un trabajo por la mañana. Bueno, pues tú te levantas y haces tu trabajo y ya está. ¿Qué pasa? Que como tiendes a levantarte tarde y a acostarte tarde, pues ese acostarte tarde sí puede hacer que duermas menos y por lo tanto tu rendimiento puede ser inferior. Pero no es el biorritmo en sí lo que hace que tu rendimiento sea inferior. Tiene un efecto moderador, no es un efecto directo, es un efecto indirecto. Y en segundo lugar tenemos el tiempo psicológico, es decir, el cómo cada persona, cada individuo por su cuenta, pues percibe e interpreta el tiempo y siente el tiempo. Esto no es algo objetivo, por lo tanto, sino subjetivo. Y hay como tres dimensiones de tiempo psicológico. Uno es meramente perceptivo, y se llama perspectiva temporal. Entonces es el cómo cada uno percibe el tiempo. Hay gente que se le pasa todo más rápido, otros que se le pasa más lento, etcétera. No me voy a entretener con esto.
más interesante es la actitud temporal, que es la valencia de la actitud de una persona hacia el pasado, presente o futuro. Esto sí, esto puede influir psicológicamente en la persona, obviamente. No es lo mismo alguien que, que piensa en el futuro, pero de una forma como que tiene miedo al futuro, o que es pesimista respecto al futuro, pues no es lo mismo que alguien que es optimista respecto al futuro. Aquí estamos hablando de valencia. Pero, en tercer lugar, también el tiempo psicológico se puede dar como orientación temporal. Es decir, no tanto una valencia acerca del pasado, presente y futuro, sino sencillamente si tú eres más de pensar en el futuro, en el pasado, en el presente. Eso también puede influir, por ejemplo, el tipo de puesto de trabajo que te interese, si eres más de planificar para el futuro, si no, etcétera. Y me faltaba un último tipo de tiempo, que es el tiempo social. El tiempo social está muy relacionado con la cultura. En fin, no voy a decir mucho sobre esto. Como todos sabéis, el cómo se toma la gente el tiempo depende mucho pues eso, de la cultura, del país donde venga. No es lo mismo la puntualidad en un japonés que en un español. Y no es lo mismo la puntualidad en un... yo qué sé. Bueno, vamos a dejarlo así porque son casos que conozco yo, ¿no? La puntualidad de un japonés se parece a la puntualidad de un finlandés. Y la puntualidad de un español, pues a mí se me parece, en mi experiencia, la puntualidad a lo mejor de un dominicano. ¿Y eso por qué? Pues por una cuestión cultural, por una cuestión geográfica, por una cuestión climática, quién sabe. Pero obviamente el cómo se percibe el tiempo, si el tiempo es más escaso, si es menos escaso, etcétera, eso tiene una dimensión social evidente. Y eso, obviamente, va a influir mucho en cómo se diseñan los puestos de trabajo en cada lugar. Y qué es lo que se exige en cada puesto de trabajo, en cada lugar, etcétera. Muy bien, pues vamos con los horarios laborales muy brevemente y muy por encima, porque todo esto ya lo sabéis. Tenemos la jornada partida, la jornada continua, la semana de trabajo reducida y la semana de trabajo comprimida. En fin, creo que no es necesario describir esto. Jornada partida y continua, ya sabéis lo que es. Semana de trabajo reducida también, porque implica menos horas, y la semana del trabajo comprimida no implica hacer menos horas a la semana, sino hacer jornadas de trabajo más largas, de forma que a lo mejor en lugar de trabajar 5 o 6 días, pues trabajáis 3 o 4 días. Y por último, turnos de trabajo. Aquí tenéis una definición de lo que es un turno de trabajo, sistema de organización temporal que cubre la actividad laboral a lo largo de todo el día, etcétera. ¿Qué tipos de turnos de trabajo hay? Pues de mañana, según el horario, de mañana, tarde y noche, según continuidad, fijos o rotativos. Y luego también he añadido aquí turnos de trabajo flexibles, que en el libro lo ponen un poco al final, pero realmente yo creo que tampoco tiene tanta importancia. Y bueno, y lo he puesto aquí. Entonces, lo interesante aquí es el tema del efecto del trabajo a turnos, ya que dependiendo de cuándo te toque trabajar, pues puedes tener problemas de salud, trastornos del sueño. Eso a nivel fisiológico, y obviamente también dificultades sociales o familiares. Por ejemplo, si eres un chaval de 20 años que consigue un trabajo, o yo que sé, pongamos 21, acabas de terminar el grado o lo que sea, y consigues un trabajo por la noche en un... yo que sé, te quieres sacar un dinero y estás de vigilante por la noche los fines de semana en una fábrica. Fines de semana, pongamos de miércoles a domingo, y te tiras ahí 2 años, pues tu vida social se va a resentir, independientemente de que te parezca muy bien trabajar por la noche y que no te afecte demasiado a tu sueño. Pero la vida social se va a resentir. Y ya si tienes hijos ni te cuento, y trabajas de noche. Eso puede ser muy problemático.
Entonces, de aquí es interesante el índice estándar de trabajo a turnos, el Standard Shift Work Index. Esto no es exactamente una escala, no es, vamos, yo me lo he descargado, a ver, lo tenemos por aquí. El manual lo teníamos aquí o manual. Aquí lo tenemos. Y entonces aquí lo que tenemos una introducción y todo eso. Y lo que tenemos es una batería con un montón de cuestionarios, que de alguna manera lo que hace es agrupar todo lo que se sabe acerca del tema este de del efecto de los turnos de trabajo en la salud. Y bueno, es muy interesante, pero ahí lo dejo por si os interesa. Y luego, en el libro se dan algunas recomendaciones para la prevención de potenciales consecuencias del trabajo a turnos. Son recomendaciones algunas de sentido común, aunque han salido de diferentes libros y manuales. El trabajo nocturno debe reducirse, obviamente, porque por la noche hay que dormir, aunque te guste quedarte hasta la noche, por la noche hay que dormir. Y si no eres consciente con 20 y tantos, lo serás con 30 y tantos o 40 y tantos, te lo aseguro. Y los sistemas de rotación rápida son preferibles a los de rotación lenta. Es decir, que si tienes que estar un día por la noche, esto a mí me llamó la atención, yo pensaba que era mejor estar una semana a cada cosa, pero la rotación generalmente te descontrola. Entonces, si tu cuerpo ya se acostumbra a un horario, cambiar a otro horario y quedarte en ese parece que es peor. Las jornadas de trabajo ampliadas, claro, se podrán hacer, pero en función del trabajo. Esto es obvio. Por ejemplo, si estás en una industria química, no estés tantas horas. Y debe evitarse el comienzo temprano del turno de mañana. Levantarse, ahora está de moda levantarse súper tempranísimo, que sea a las 5 de la mañana, que si no sé qué. A ver, obviamente si te acuestas a las 9, sí, pero trabajar desde demasiado temprano se ha visto que puede ser un problema para las personas. A nivel estadístico, obviamente. Habrá gente a la que le parezca maravilloso empezar a trabajar a las 4 de la mañana y habrá gente que le parezca maravilloso que el rotar turnos cada semana o cada lo que sea. Pero a nivel estadístico esto es lo que se ha visto. Y aunque pone que los sistemas de rotación rápida son preferibles a los de rotación lenta, tampoco hay que pasarse. Es decir, que no es bueno tener un trabajo de mañana y luego justo al día siguiente cambiar a la noche o al revés, o hacer noche, luego mañana, en fin, ese tipo de cosas que yo creo que son de sentido común. El día de días de trabajo consecutivos debe limitarse entre 5 y 7, nuevamente depende del trabajo y depende de las horas que uno haga, y al menos dos días libres consecutivos. Y bueno, aquí pone que la rotación mañana, tarde, noche es mejor que otras alternativas. También parece de sentido común esto. Y aquí tenemos una tabla que os presento solo a modo de información general acerca de, pues eso, las diferentes características que puede tener los turnos de trabajo y los inconvenientes que puede tener para la salud. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. La regularidad. Entonces, el promedio de cambios de hora de comienzo de periodos de trabajo durante la semana. Si hay una gran regularidad en cambios de turno, pues puedes tener problemas nerviosos o incluso estreñimiento. Es una cosa interesante que no solo es una cuestión del tiempo, los ritmos en cuanto a tiempo, sino también los ciclos digestivos. Si tenéis una rutina de comer siempre lo mismo y de comerlo siempre a la misma hora y todo igual, pues también vais a ir al baño a la misma hora y todo va a ir genial. Pero claro, el trabajo puede ser un disruptor en ese caso, y más aún si se cambian los ciclos. Obviamente, si hay un problema de predictibilidad en los turnos de trabajo, si no sabes cuáles van a ser tus cambios de turno, pues puedes
tener problemas de planificación o de coordinación, y yo añadiría más, ¿no? Yo conocía a una persona que estaba ahí de médico interno residente, y claro, durante una buena temporada que tenía que hacer guardias, realmente no podía planificar ni siquiera, pues yo qué sé, pues ir al cine. Pues tenía urgencias durante no sé cuánto tiempo, y hay casos en donde es imposible planificar nada, y eso obviamente tiene su impacto. Bien, y vamos con el último epígrafe de la sesión de hoy: organización social del trabajo. Y vamos a hablar de roles sobre todo, y muy brevemente de ocupaciones, que como dije al principio, es como la versión social de lo que es un puesto de trabajo, por así decirlo. No es lo mismo, pero tiene un carácter social muy fuerte, y al contrario que le pasaba al puesto. Bien, pues en primer lugar hablemos de roles, concepto de rol. Y en primer lugar he puesto aquí persona versus individuo. ¿Y por qué? Pues porque me gustaría volver a recalcar la diferencia que hay entre una persona, es decir, un ser humano que está imbuido en un ambiente psicosocial, y el individuo, que bueno, que sí, que es una corporeidad diferenciada de otras, una corporeidad humana, podríamos decirlo, diferenciada de otras, que sí, que podemos decir que hace cosas en un trabajo, pero obviamente si lo que queremos es estudiar psicológicamente el comportamiento, no podemos hablar de individuos, sino de personas. Y en este caso, más aún, porque básicamente una persona es el individuo más el rol. El rol o los roles, obviamente, porque todos tenemos más de un rol. Y independientemente de que pensemos que no tenemos rol, sí, lo tenemos, y la cuestión es ver cómo podemos integrar todos nuestros roles, y cuanto mayor sea nuestra capacidad de integración de los diferentes roles en los diferentes contextos, pues mayor será nuestra adaptabilidad social. Si no somos capaces de adoptar roles, pues en ciertos contextos no nos podremos adaptar. Y si no somos capaces de integrarlos, pues entonces tendremos conflictos, pues sufriremos, básicamente. Y es una cosa que vamos a ver también aquí. A mí me interesa mucho este tema, aunque lo vamos a ver muy por encima. Realmente este tema sobre los roles está muy relacionado pues por ejemplo, con la terapia psicológica referida a problemas derivados del ambiente de trabajo. Hay muchos problemas de ansiedad que tienen que ver con los estrés de rol, con los conflictos de rol, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí no podemos hablar de estas cosas en profundidad, solo, vamos, lo único que se va a hacer es describir, presentar una serie de conceptos, describirlo y ya está. Pero bueno, quería aprovechar que esto es una grabación y me puedo enrollar un poco más que en la clase. Pues eso, poner de relieve la importancia que tiene el concepto de rol en psicología, y el hecho de que eso está en nuestro comportamiento siempre. Vamos a hablar aquí del ámbito laboral, pero esto es una cosa que está siempre ahí, y es fundamental para comprender a la persona y para comprender a veces muchos de sus problemas psicológicos y psicosociales sobre todo. Entonces he puesto aquí rol y entre paréntesis laboral. ¿Por qué? Pues porque la definición de rol es la que es, y luego se le añade, como por así decirlo, el adjetivo, que lo he puesto también entre paréntesis. Entonces, rol laboral es el conjunto de expectativas sobre las conductas esperadas de la persona, entre paréntesis, que ocupa una determinada posición laboral. Pero vamos, que el concepto de rol, como digo, no se circunscribe para nada al ámbito laboral. O sea, es un concepto psicológico, yo creo que tiene muchísima más importancia de la que se le suele dar fuera del ámbito del trabajo. Bien, ¿cuál es la función del rol? Prever, coordinar y facilitar la interacción social, reduciendo la incertidumbre. Los roles sociales han tenido siempre esa función.
Los roles siempre tienen la función de facilitar la convivencia, pero a nivel social, no de facilitar la vida al individuo particular él solo. Claro, entonces, si vivimos en una sociedad donde hay que comportarse en ciertas ocasiones de cierta manera, eso puede resultar desagradable o puede resultar irritante o puede no ser deseable para muchas personas. Claro. Y como estamos en una sociedad filosóficamente individualista, o sea, liberal, pues claro, los roles sociales son opresivos para el individuo, pero es que el individuo no existe, es una persona. Entonces yo no voy aquí a defender la vuelta de ningunos roles tradicionales, porque obviamente el contexto es diferente y no tendría ningún sentido, eso sería caer en un tradicionalismo, pero sí hay que tener en cuenta qué significan los roles y para qué existen y para qué han existido siempre. No están ahí porque sí, ni porque se hayan impuesto, sino porque son un elemento adaptativo. Obviamente, todo lo que viene de arriba pues puede tener un elemento alienante, como muy bien apuntó la teoría crítica. Pero, bueno, quería pararme un momento en decir que la función del rol es algo necesaria a la hora de vivir socialmente. Si uno no sabe asumir diferentes roles y no los sabe integrar, bueno, si uno no sabe asumir diferentes roles, entonces uno va a estar más solo que si uno sí sabe integrar diferentes roles. O sea, si uno puede modificar el comportamiento en función de con quién esté, y eso no quiere decir ser un hipócrita, porque no hace falta ser un hipócrita, sencillamente se puede uno modificar el comportamiento, o cómo uno dice las cosas, o cómo uno gesticula, etcétera, etcétera. Pues si uno sabe hacer eso, uno podrá relacionarse con un mayor número de personas. Si uno no sabe hacer eso, uno se sabrá relacionar con un número menor de personas. Es lo que tenemos ahora, que tenemos una pandemia de soledad, básicamente. Y, en segundo lugar, si uno no sabe integrar los diferentes roles, si uno no está acostumbrado a asumir roles y al final tiene que asumir varios y no los puede integrar, entonces lo que tendremos es un conflicto de rol, es un estrés de rol y por lo tanto tendremos un problema psicológico. Este tema del rol es algo que yo he visto sobre todo en el ámbito laboral, pero creo que es algo que no se le da suficiente importancia porque en muchas ocasiones la terapia psicológica, pues dependiendo de cuál sea el paradigma utilizado o el enfoque, pues claro, a lo mejor está asumiendo una visión. Voy a poner el ejemplo que estoy pensando, que es la terapia cognitivo-conductual. Claro, está enfocada en el individuo, que sí, que es una especie de individuo que está sometido a ciertos estímulos y que ejecuta ciertas conductas. Pero claro, ahí el tema de los roles igual no va a estar tan bien integrado como desde otros diferentes enfoques. En fin, no me enrollo más. El tema del rol y del estrés de rol es súper importante a la hora de estudiar los problemas psicológicos en el ámbito laboral. Socialmente también son muy importantes. Lo que pasa es que obviamente si vivimos conectados a internet y la única sociabilidad que tenemos es en el trabajo, pues obviamente solo se van a manifestar esos problemas en el ámbito laboral. Pero el rol, qué duda cabe, facilita la reducción de la incertidumbre. Si tú te sabes comportar como se supone que hay que comportarse y todo el mundo está asumiendo lo mismo, claro, si cada uno asume una cosa, entonces no hacemos nada, pero si todos asumimos lo mismo, entonces es mucho más predecible el comportamiento de los demás y por lo tanto es más fácil la convivencia. En términos generales, obviamente. Muy bien, pues vamos con algunas definiciones referidas a los roles. Y he querido agrupar varias de ellas porque es que hay un montón y yo creo que son todas bastante sencillas de comprender. Pero he agrupado muchas de ellas en lo que se llama el episodio de rol. Es decir, imaginaros una situación en la que hay una persona que va a emitir una conducta y otras personas que esperan de esa
primera persona una conducta determinada. Entonces lo que tenemos es al conjunto de rol, que es el marco social en el cual se integra la persona focal. La persona focal es la persona a la que se le presupone un rol determinado. Esa es la persona focal. Y el conjunto de rol es, pues, bueno, aquí pone marco social, podríamos decirlo de otra manera, en el marco laboral podríamos hablar de el ambiente organizacional, las personas, los compañeros, los jefes, etcétera, que esperan de ti que te comportes de una determinada manera, que esperan de la persona focal que se comporte de una determinada manera. Eso sería el conjunto de rol. Las expectativas de rol serían las expectativas que tiene dicho conjunto de rol sobre la persona focal. Entonces las expectativas de rol serían prescripciones y prohibiciones que mantienen los miembros del conjunto de rol. En este caso el conjunto de rol sería también el emisor del rol, porque serían aquellos que están como prescribiendo y prohibiendo ciertas conductas que tendrían que ver con el rol que se espera que ejecute la persona focal. Entonces los emisores de rol y estas expectativas de rol buscan influir en la conducta de la persona focal. Entonces aquí entra, como podéis ver, todos estos conceptos están súper relacionados, pero súper relacionados. Entonces, la emisión del rol por parte de los emisores de rol que tienen expectativas de rol se denomina transmisión de rol o rol transmitido, ¿vale? Es un poco lío, pero es muy sencillo. Lo que pasa es que como todas las palabras, como todos los rótulos estos son muy parecidos. Y claro, aparte del rol transmitido, tenemos el rol recibido. Lo que transmiten las personas y lo que recibe la persona. Esto es como la comunicación. No es exactamente igual. Bueno, de hecho puede ser bastante distinto, pero bueno. Y luego estaría la conducta de rol, que sería la forma en la que la persona tiene que responder ante este rol recibido. Y aquí tenemos todo lo que os acabo de decir, pero de una manera pues esquemática. En primer lugar tenemos a los emisores de rol y a la persona focal. Entonces aquí lo que vemos es un proceso. Los emisores de rol tienen unas expectativas, transmiten un rol, entonces la persona recibe el rol y ejerce una conducta derivada de esa recepción del rol. Y esta conducta de rol a su vez modifica las expectativas. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que todo este conjunto, todo este proceso, que es el que os he enseñado antes, a su vez está influido pues, por factores organizacionales, por características de la persona, por factores interpersonales, etc. Obviamente, si la persona tiene un gran carisma y es muy dominante y los emisores de rol menos, pues a lo mejor su conducta de rol puede de alguna manera modificar las expectativas de rol que tiene. A lo mejor puede ser capaz de adoptar una conducta de rol mucho más adaptada a su propia conducta fuera de la organización, por ejemplo, etcétera. Y obviamente los factores organizacionales pues influirán mucho sobre cuáles sean las expectativas de rol, etcétera. Entonces, otros comportamientos relacionados con el rol, si vemos el rol como un proceso, es decir, esto que os he enseñado ahora es lo que se llama un escenario de rol, pero claro, el rol que la persona va a acabar adoptando en una organización, pues no surge inmediatamente, sino que es un proceso que se va dando a lo largo del tiempo, que va evolucionando. Entonces tenemos la adopción del rol, uno asume el rol que se espera, pero uno elabora el rol, es decir, uno acaba de forma dialéctica modificando eso, pues como os he enseñado antes. A lo mejor tú lo que vas a hacer es adoptar un rol que no es exactamente al 100% el que se espera de ti,
pero a lo mejor puedes de alguna manera conseguir con esa elaboración del rol pues ir ir modificando el rol de manera pues que se llegue a una especie de homeostasis, ¿no? Entre lo bien que te sientes tú con ese rol respecto al rol que se esperaba de ti en principio y que lo que es las demás personas, los emisores del rol, pues acaben emitiendo un rol que se parezca más al que tú has elaborado. En fin, que sería una especie de proceso indefinido, dialéctico o circular. Y al final, eventualmente, se espera que tú rutinices el rol, lo que se llama la rutinización del rol, que es que ya te quedes, por así decirlo, que hayas asumido, que hayas interiorizado un rol determinado que es pues la evolución de esa primera adopción que tuviste. La innovación de rol tiene que ver un poco, sería una cosa más, un poco más destacable. Sería una especie de elaboración de rol, pero más con una diferencia más clara respecto a la primera expectativa de rol. Innovación de rol tiene que ver con actitudes que la persona puede desarrollar que no sean esperadas y que acaben siendo incorporadas al rol. Estas actitudes no tienen por qué ser necesariamente positivas, pero si son positivas y son algo que es muy bueno para la organización, se le denominan conductas extra-rol. Es decir, tú estás haciendo algo que no te corresponde, pero lo estás haciendo en beneficio de la organización, y es algo pues que toda organización querría, claro, para todos sus empleados. Como digo, se denominan conductas extra-rol, y luego he puesto entre paréntesis una denominación que he visto en manuales de raigambre más anglosajona. Por ejemplo, en el libro de Robbins y Judge no viene conducta extra-rol, pero sí viene esta denominación, que es comportamiento de ciudadanía organizacional. Es decir, algo así como que tú asumes la organización como parte de tu identidad o algo así, y entonces pues tú actúas allí pues como si fuera tu familia. O sea, tú quieres darlo todo y ese tipo de cosas, ¿no? A mí la verdad es que lo de ciudadanía organizacional me parece un poco pasarse, pero sí, esa es una denominación que he visto y no solo en ese manual, así que os la pongo. Pero vamos, en el manual de Alcover, en los dos que he leído, viene lo de conducta extra-rol, y en otro manual que he leído también, conducta extra-rol. Muy bien, y para terminar con el tema de los roles, tenemos las disfunciones relacionadas con el rol, lo que os apunté antes. En primer lugar tenemos la ambigüedad de rol, que esto tiene que ver con lo que os dije de la evolución de más bien trabajos definidos como puestos a trabajos definidos como funciones. Ya con las funciones el rol no está tan claro, y en el mundo actual menos, porque las normas o la forma de comportarse, todo eso ya no está tan claro en general. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si la persona no tiene claro lo que se espera de ella, si recibe mensajes contradictorios de los superiores o no recibe suficiente información, etcétera, etcétera, pues puede haber un estrés derivado del hecho de que su rol no está claro. Entonces la persona no sabe realmente, hay una cierta incertidumbre ahí que está presente siempre, y esto puede provocar obviamente a medio o largo plazo pues problemas de ansiedad. Y luego tenemos el conflicto de rol, que son incompatibilidades entre los diferentes roles que se esperan de ti. Y esto se da mucho, y hay muchísimos tipos de conflicto de rol. Y vamos a ello, es muy sencillo, pero hay un montón. Por ejemplo, el conflicto intraemisor. Es decir, que la propia persona, que tu jefe te dice una cosa y la contraria. Que te piden una cosa y luego te piden que hagas primero te dicen que modifiques lo que has hecho.
y luego te dicen que lo vuelvas a modificar y lo que te están pidiendo es que hagas lo que hiciste al principio. Y dices, pero si me han dicho que no lo hiciera, etcétera. Eso obviamente puede provocar estrés. Vamos, a mí me provoca estrés, yo lo he vivido y no me hace ninguna gracia, pero bueno. Conflicto entre emisores. Tienes dos jefes y cada uno te dice una cosa. Claro, y aquí el problema no es que te digan cada uno una cosa, es que te digan cosas que son parcialmente o totalmente incompatibles. Pues esto es un problema, claro, y esto pasa pues con organizaciones que haya pues claro, pues diferentes jefes o diferentes departamentos. A lo mejor tienes que hacer un trabajo en, pues yo qué sé, estás en una multinacional y esperan de ti una cosa en una sede y otra cosa de ti totalmente diferente en otra sede, y tienes un trabajo en el que tienes que ir de una sede a otra. Eso puede ser un problema también. Pero vamos, básicamente es muy sencillo, que te están diciendo dos cosas que tienes que hacer o esperan dos cosas de ti, dos figuras de autoridad diferentes, y esas dos cosas son incompatibles entre sí, al menos parcialmente. Luego está el conflicto interroles, que tiene que ver con el hecho de que tú a lo mejor, pues yo qué sé, aunque esto, a ver, voy a poner un ejemplo. Conflicto interrol. Te quieres llevar bien con los alumnos, pero eres el profesor. Claro, hay gente que quiere ser colega. Ya pues, ser colega no es lo mismo que ser profesor. Aclárate, chaval. Y eso puede ser un problema. Eso puede ser un problema para el que va de colega y luego de profesor y luego de no sé qué. Y puede ser un problema para los alumnos, claro, que dicen, pero ¿este de qué va, no? Esto es un conflicto interroles, entre roles. Conflicto persona-rol. Tienes que desempeñar un rol, que es lo que esto de alguna manera tendría que ver con lo que se dice ahora, ¿no? De los roles, que son una opresión. Bueno, pues sí, hay algunos roles que son una opresión. Desde luego, los roles de género tradicionales, tú imagínate, hace mucho tiempo que tú tenías que hacer de hombre y resulta que eres una persona que de forma natural pues eres homosexual y además pues muy afeminado y bien y ningún problema. Pero claro, el rol que tienes que ejercitar es algo tan completamente diferente a tu propia naturaleza que claro, que ahí puede haber unos problemas muy muy grandes de ansiedad, claro, porque el rol que tienes que desempeñar es incompatible contigo. Sobrecarga de rol. Se espera demasiado de ti y en demasiados ámbitos. Conflicto medios fines. Te piden algo, un trabajo para el que no te están dando el tiempo necesario ni los materiales necesarios. Y búscate la vida, chaval. Conflicto intrapersona, y este conflicto es parecido al de medios fines, pero con uno mismo. Es básicamente la persona que se pide a sí misma algo que no tiene sentido, para lo que no tiene suficientes recursos. Pues, por ejemplo, tienes que hacer 4 cosas a la vez y además tienes que tenerlo todo para mañana, etcétera. Es como lo anterior de medios fines, pero con uno mismo. No es que te lo hayan mandado, es que tú te lo has autoimpuesto. Y por último, el conflicto por rol empobrecido. Este es un conflicto que se puede experimentar cuando tienes que ejercer un rol que te resulta tan absolutamente por debajo de tus capacidades, tan absolutamente rutinario, tan bobo, tan aburridísimo, que te puede acabar ocasionando un problema también. Esto se da a veces en ciertos subempleos, ¿no? Tienes que realizar un trabajo que es lo que tienes que hacer porque no tienes otro, pero es un trabajo que realmente a ti no te está produciendo ningún tipo de satisfacción, porque es demasiado fácil, por así decirlo, fácil y para el cual tú crees que no tiene ningún sentido para ti. Eso es lo que quería decir.
Muy bien, y por último, y muy por encima, ocupaciones. Una ocupación es el sinónimo de profesión, y la profesión no es lo mismo que una plaza o un puesto, sino que es de alguna forma el trabajo, pero desde un punto de vista social. Es decir, no es lo mismo de decir yo trabajo ahí de ingeniero en esta empresa, que decir yo soy ingeniero. No es lo mismo, porque en el primer caso estás haciendo más hincapié en tu tarea, y en el segundo caso estás haciendo un mayor hincapié en cómo te sitúas tú dentro de la sociedad, porque ese puesto de trabajo, claro, el puesto de trabajo no, esa profesión, esa ocupación tiene una significación a nivel social, dentro de una jerarquía. Entonces es lo que pone aquí, que sirve como forma de estratificación social por nivel de estatus. Y por último, pues hay sistemas de clasificación ocupacional que proporcionan información sobre escalas de estatus ocupacional, índices de prestigio social, etcétera. Es decir, que incluso se ha estudiado esto. Socialmente, cuáles son las ocupaciones con más prestigio, con menos, etcétera, etcétera. Pues esto, por fin, esto es todo lo que tenía que decir en la sesión de hoy. Y el próximo día empezaremos con un tema que a mí me resulta más interesante, que tiene mucho más carga psicológica, que es el tema de las motivaciones y actitudes en el trabajo. Así que muy bien, muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra.